Enorme la victoria de Ben Hill hoy en la sexta etapa del Tour de Francia, una escapada pues que bueno, que había muchos corredores con ganas de entrar en ella y que al final han sido unos de los elegidos en consolidarla y de qué manera, ¿no? Vamos a hablar de la escapada de Ben Hill y de esa victoria y también un poco de lo que va a suceder o lo que podría suceder en la etapa de mañana, que recordad, se van al Muro de Bretaña. Poneos cómodos y vamos a ello. Bienvenidos un día más aquí al canal de Juan Antonio Flecha, como una flecha, vamos, y como Ben Hill ha ido hoy, la verdad es que da gusto verle, da gusto rodar en solitario tantos kilómetros, ¿no? Y mientras iba haciendo esa exhibición, mi amigo, mi compañero también, Antonio Alix, me ha escrito un mensaje. No acabo de entender cómo un hombre con ese cuerpo puede andar tanto en llano. Y yo le apuntaba a la aerodinámica, ¿no? Ben Hill es un corredor que no tiene un perfil de rodador, pero a pesar de ello, pues bueno, le cunde mucho cuando el terreno un poco es llano. Otro detalle importante de Ben Hill es que es muy estrecho de hombros, ¿vale? Y en eso me recuerda algo a Mark Cavendish. Mark Cavendish era un corredor que en cuanto a números no era nada del otro mundo para lo que era un sprinter, pero fue el mejor sprinter que hemos tenido los últimos años, ¿no? Entre otras cosas por la manera de correr, la mentalidad. Pero una de las cosas más interesantes y que a mí me sorprendió de Cavendish era cómo el año que coincide en Sky, 2012, seguía sobre todo trabajando en la técnica, ¿no? En el sprint y la manera de ir lo más aerodinámico posible, ¿no? En el caso de Ben Hill, algo similar, ¿no? Y pensad en una cosa con Cavendish, que Cavendish sorprendentemente hacía buenas cronos, de vez en cuando soltaba alguna crono buena a pesar de ser sprinter, ¿no? Evidentemente Ben Hill es un corredor distinto, muy ofensivo. Recordemos que al inicio, los primeros, junto a Quinn Simmons, el corredor del que hablamos también en el canal y que ha ocupado una de esas plazas de dolor en el día de hoy. Por tanto, tanto Ben Hill como Simmons, desde el primer ataque han estado ahí, no les ha salido a la primera y a pesar de ello han persistido, ¿no? En el caso de Ben Hill es un corredor que tiene muy claro eso, ¿no? Que la persistencia, el mantener y tiene esa capacidad sobre todo de rodar de muchos kilómetros, ya sea en terreno ondulado o más o menos llano, a un nivel altísimo. El ataque que ha hecho, como se suele decir, ¿no? El que da primero da dos veces, le ha salido, porque también tienes que contar que te salga la jugada, no siempre sale, no siempre el primer ataque es el que te lleva, pero bueno, él lo ha hecho convencido, lo ha hecho fuerte, ya ha sorprendido a sus compañeros de escapada y luego sobre todo, al haber sido tan lejos, ha jugado con esa duda de que nadie le ha salido en el instante a cerrar el hueco y él ahí ya ha ido hasta meta porque sabe que es capaz de rodar en esa distancia, ¿no? Hasta meta. La séptima etapa. Vuelvo a lo que era el tracker, el planificador de carreras, ¿no? Con el RadyWi GPS, he importado el archivo GPS. Fijaos dónde estamos, ¿eh? Os hago el zoom hacia afuera. Estamos en la Bretaña. Esperad, que lo tengo aquí con el viento. Os lo voy a quitar el viento. Así os situáis mejor en el mapa. Ahora, bueno, pues estábamos por esta zona, ¿no? Donde empezó el tour y ya estamos más hacia el oeste, en lo que es conocida como la Bretaña francesa, ¿no? Zona de costa, día del que ya me referí brevemente, ¿eh? en cuando hablé de esta etapa. Y zona de mucho viento, ¿eh? Acaba en el mítico... Uy, ¿qué he hecho ahora? Acaba en el mítico Muro de Bretaña, ¿vale? Digo mítico porque es una subida la más dura de esa región. Aquí vemos el perfil. A mí me gusta consultar esos datos en esta página que es Cycling Stage, os la recomiendo. Sobre todo es donde saco también el archivo GPX, ¿eh? Y aquí pues bueno, tengo mapas detallados de la meta y demás. Está muy bien, ¿eh? Sin necesidad de entrar en la página del Tour de Francia, pues bueno, es una alternativa para que vayas un poquito más al grano en cosas. Como veis, el Muro de Bretaña, que se desciende dos veces, pues bueno, tiene ese porcentaje máximo del 15%. Aquí, claro, no está en mucha definición, pero bueno, es sobre el 15% y lo importante, ¿no? Es muy duro al principio y hace ese... O sea, son 2 kilómetros, ¿eh? Tiene ese primer kilómetro o 800 metros muy, muy duros, de mucha pendiente, es una línea recta y luego ya no acaba de allanar, ¿no? O sea, yo creo que la explosividad se suele ver aquí en esta parte inicial y luego, pues bueno, tiene que haber otro acelerón para disputar la victoria aquí en la parte que allana un pelín más, ¿no? Por tanto, el propio Prudhomme, en la página, el director del Tour, en la página del Tour de Francia describe eso, como el Muro de Bretaña, un muro que hay que estar fuerte, pero también hay que ser bueno tácticamente, ¿eh? No vale solo tener piernas, hay que gestionar muy bien ese esfuerzo, porque no es tan obvio. O sea, yo creo que es un muro que crees que estás ahí y todavía queda mucho. Yo lo describiría como es una subida que la meta tarda bastante en llegar.
¿Qué va a pasar? ¿Vamos a volver a ver una escapada numerosa o más o menos numerosa como el día de hoy? Personalmente lo dudo. Y por eso volvemos aquí al planificador y os he puesto el mapa del viento. Toda esta zona que vemos, la zona de Bretaña, primero, las carreteras son súper estrechas por normativa, por lo general. No hace falta que me meta aquí un poco con el Street View para enseñároslo. Es una región de Francia que, bueno, que es peculiar. Cuando montas en ella, tiene el adjetivo, ¿no? Siempre entre los ciclistas en argot dice, Brittany Roads, Brittany Roads. Sobre todo en los anglosajones, ¿no? Que significa esas carreteras de Bretaña. Pues bueno, son un poquito con asfalto distinto, ¿no? Al resto, no hay mucho arcén tampoco. La carretera un poco que se acaba enseguida en la hierba y hay zonas bastante estrechas. Por resumirlo, no hay mucho espacio. O sea, hay zonas que no hay mucho sitio para este pelotón del Tour de Francia, ¿no? Y eso sumado a que se atraviesa bastante la costa, sobre todo hasta Saint-Brieuc, que de hecho Saint-Brieuc, aquí lo veis, es un pueblito precioso. Y ahí ganó Filippo Pozzato etapa del Tour de Francia. Cuando yo estaba en Fassa Bortolo, coincidí con él y consiguió ganar aquí una fantástica etapa. En un recorrido que iba bastante similar, por costa. En aquella ocasión llovía a trozos, a tramos y demás, ¿no? Pero fijaos lo importante, mañana va a volver a soplar el viento considerable a partir de la 1 en esta dirección. Esta dirección, otra vez, favorable de costado. Lo peor que puede tener un pelotón para estar juntos. O sea, con esas condiciones es lo más fácil que se rompa. Pero es que incluso aquí, en toda esta recta que vemos aquí, ¿vale? Desde que hacen este giro hasta la costa, vamos a ponerlo por ahí, ¿no? Esos 60 kilómetros les entra completamente de costado, ¿vale? Completamente con alguna zona más favorable. Por lo general es más de lado, quizá un poquito al inicio, un poquito más de cara de lado. Pero bueno, son 60 kilómetros que no van a estar nada tranquilos, ¿vale? Y antes de eso, o sea, vamos a quitar la selección y vamos a hacer la primera parte. Hasta el cruce que os he dicho antes, son 42 kilómetros. Viento favorable, lateral. Muchos nervios. Ahí yo creo que, sobre todo, la importancia para los hombres de la general de estar en cabeza va a hacer que la escapada no prospere. O sea, yo creo que va a estar los hombres de la general tan atentos que no van a dejar cualquier corte, y va a ser muy difícil de controlar. En una etapa larga, porque sí que son 195,9 kilómetros, otra vez 200 kilómetros casi, pero se van a tirar tal como hoy. Muchos kilómetros de intentos, pero con el viento dudo que prospere, la verdad. Eso nos llevará otra vez a Saint-Brieuc, toda esta zona de costa, muy atentos. Y en caso de que salga algún corte, yo diría que la propia inercia, los nervios de la carrera los va a neutralizar o no los va a dejar ir muy lejos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta esto, la parte final con estas dos vueltas al muro de Bretaña, que os la voy a poner aquí un poquito más en alto, ¿no? O sea, cómo se aproximan, ¿no? Se aproximan por esta carretera y aquí hacen la primera ascensión al muro, ¿vale? Aquí estaríamos en esa primera línea de meta. Suben otra subidita y ya vuelven a enlazar otra vez con el circuito final para volver a hacer la meta. La subida inicial vamos a decir que es más dura, porque en la segunda vez que suban el muro van a entrar un poquito más arriba. O sea, un poquito más arriba. Se van a evitar unos metros de ascensión. Si bien desde aquí esto ya les va a ir subiendo. O sea que bueno, es similar. La diferencia entre la primera subida y la segunda es que en la primera tienes un descansillo, ¿vale? Puedes respirar un poco antes de iniciar lo que es el muro de Bretaña. Y en la segunda ya sales con ese giro de derecha brusco y te lo encuentras. Por tanto, el momento que el pelotón llegue ahí va a ser otro momento de hombres de la general, ¿no? Y ahí en ese circuito, en ese bucle, entiendo que pasarán cosas. Bismarck y Savay ya se le ha visto en la primera etapa con intención de hacer la carrera dura. Se lleva viendo toda la carrera que ellos están por la labor de endurecer la carrera, ¿vale? ¿Qué lectura tiene eso? Pues yo creo que Bismarck entiende que una carrera dura a ellos les beneficia. Por no tan solo el desgaste que pueda tener el equipo UAE, sino también porque en el hipotético caso, ¿no?, de que Tadej haya iniciado el Tour, como es probable que haya iniciado el Tour muy fuerte, porque recordemos que estaba muy fuerte en Dauphiné, y sí es cierto, exceptuando la contrarreloj. Olvidémonos de la contrarreloj porque ese día Jonas no iba. Exceptuando la contrarreloj,
lo cierto es que Jonas se la ha visto bien, ¿no? Entonces, claro, si observamos esa tendencia desde Dauphiné hasta el Tour de Francia, se puede intuir, ¿no?, que la condición física de Jonas, en teoría, en normas generales, no, exceptuando días en concreto, tiene que ir a más. Teniendo en cuenta que Jonas se ha recuperado mentalmente porque la contrarreloj fue un mazazo y eso influye en el estado de forma de un ciclista, sobre todo el rendimiento cuando estás en un Tour de Francia, yo creo que ahí tiene que hacer la apuesta misma de seguir endureciendo la carrera. Porque al final, Tadej, recordemos, lleva un estado de forma altísimo toda la temporada. Y en Dauphiné también estuvo en un estado de forma muy alto. Ya ha empezado el Tour en un estado de forma excepcional. Por tanto, día en el que los hombres de la general, yo entiendo que serán los protagonistas. La fuga les va a costar mucho ir por el viento, por las condiciones de la carretera y sobre todo por ese final. Y el interés sobre todo que tendrá Visma de endurecer la carrera, ¿no? Sobre todo en esa parte final, en el bucle del Muro de Bretaña. Veremos si lo acaba consiguiendo, ¿eh? Yo creo que Visma sobre todo tiene que ir recuperando la moral. Una victoria de etapa les vendría fenomenal para ese trabajo, para la alegría del equipo en conjunto también, sobre todo con el mazazo de la contrarreloj. Pero repito, a ver, es un equipo con experiencia que saben que estos son 3 semanas y que tan solo han pasado 6 etapas hasta ahora. Mañana es la 7ª, o sea, sería la primera semana, prácticamente. O sea, ya se han comido una. Bueno, queda mucho Tour todavía y ellos tienen que seguir haciendo eso, ¿eh? La carrera por la mano la tiene UAE, la tiene Tadej Pogačar. Por un lado jugarán a esa táctica ofensiva, ¿no? De ir defendiendo ese posicionamiento que tienen en la general favorable a ellos. Pero repito, a la que vean la oportunidad, la van a aprovechar. Final interesante mañana en el Muro de Bretaña. No os lo perdáis, yo espero al acabar haceros otro vídeo. Y nada, espero que esto os haya gustado, que os haya sido útil. Y nos vemos en el siguiente.